que esto que está diciendo José Luis, perdón, Georgina, pero esto que está diciendo José Luis, acabo de leer ayer una nota en donde un funcionario de la Fiscalía General del Estado desestima una declaración del hijo de una de las víctimas de la masacre de Morelos Zaragoza, esta de la familia, en donde él declara que un pariente de él fue asesinado por el crimen organizado por los Zetas, y el fiscal, el funcionario de la fiscalía dice, esa línea de investigación la desestimamos porque ya tenemos a estos aquí, están presos. Y entonces dices, bueno, entonces ¿para qué hicimos el cambio de este sistema de justicia penal para donde fuera, pues, que fuera demostrable con pruebas científicas y que los acusados pues son inocentes hasta que no se les demuestre que son culpables? Y te lo estoy diciendo todo esto porque te toca a ti ser presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en Chihuahua, y donde según tus previsiones y que coincidimos muchos, van a seguir apareciendo, porque ya han aparecido varios casos en los que los presuntos culpables por los órganos van a ser declarados no inocentes, sino declarados en libertad por tribunales federales. Que eso es lo que hizo la Suprema Corte de Justicia con Sí, Arzate, bueno, ¿no? mira, Javier, a partir de la reforma penal del 2008, se dejó muy en claro varios puntos que en México habían permanecido en lo claroscuro. Uno de ellos es la presunción de inocencia, que no estaba en la Constitución. En la Constitución se decía que estaba entre líneas. Sí, se presumía. Pero no era clara. También ¿no? se presumía. Misteriosamente no estaba clara. Entonces, actualmente en el artículo 20 hay varias fracciones muy claras y que esto obliga a que tenemos que adaptar las instituciones a un funcionamiento acorde a esa disposición constitucional. Y no lo está diciendo la Comisión de Derechos Humanos, lo está diciendo la Constitución, ya está plasmado en la Constitución. Y que son varias cosas. La presunción de inocencia, es decir, hay que acreditar la responsabilidad. Si no se acredita, ¿sí?, la persona no se puede hacer una declaratoria o una condena. Luego, otro supuesto, cualquier prueba que se recabe con violación a derechos fundamentales es nula. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Bueno, se traduce en las muy recientes resoluciones que emitió la Corte. Ya en el asunto de Cassens, la Corte dejó muy en clara cuál era el criterio interpretativo, es decir, que violaciones al debido proceso, montajes al inicio de las investigaciones, ¿sí?, en el transcurso del proceso, si se lograba acreditar violaciones, quedaban anuladas esas evidencias, pero si no había evidencia mayor que sostuviera y justificara legalmente el mantener vinculada a una persona en proceso, el amparo era liso y llano, y tenía que quedar en libertad la persona. Entonces, el asunto de Cassens nos hizo mucho ruido, pero parece ser que aprendimos poco. Porque además la exposición mediática modificaba los testimonios y las pruebas presentadas, ¿no? Sí, pero en su contra. Así es. La circunstancia aquí es, Javier, mira, el asunto de Israel, sin entrar a hacer ninguna afirmación de ningún tipo por propio respeto a la presunción de inocencia, de si es responsable o no, si participó o no, sin entrar a ello, ¿qué enseñanza nos deja clara? De que algo se hizo mal. ¿Qué se hizo mal? Pues se hizo mal al inicio de la investigación. Y ese elemento que se hizo mal fue el que llevó a los ministros a otorgar ese amparo liso y llano y ordenar la libertad. Ahora, ¿en qué se traduce esto? Esta es una enseñanza que nos debe quedar clara de que no es válido, de hoy en adelante no va a ser válido. Y digo de hoy en adelante porque pareciera que lo que ayudó también fue la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, junto con la reforma penal del 2008. Queda en claro de que montajes que se realicen, actos desesperados por querer demostrar o presentar en un momento dado a responsables de manera inmediata, donde se violen derechos de los imputados, aún suponiendo que históricamente hubieran participado en los hechos, hay el riesgo de que sean dejados en libertad. Y entonces, ¿a qué nos obliga esto? Esto obliga a las instituciones y a los órganos de procuración de justicia a ser muy celosos
desde el inicio de una indagatoria, muy escrupulosos con la recabación de pruebas, con la declaración del imputado, con la declaración de testigos, porque el riesgo es que empiezas a construir un proceso sobre una base falsa, sobre una base que tiene violaciones graves y al paso del tiempo se puede derrumbar. Aún suponiendo que históricamente hubiera participado esa persona, terminas beneficiando. ¿Por qué? Porque no haces de inicio un procedimiento en forma, ¿no? ¿Nos vamos al corte? Sí, nos vamos al corte y regresamos. Acerto Radio, labor periodística que te brinda un análisis objetivo.